ya no se llama Esmirna, ahora se llama Izmir y está en Anatolia, Turquía. Y es esta. De las ciudades a las cuales se dirigió la carta, muchas ya no están, continúa la región y hay vestigios arqueológicos, pero ya no están siendo habitadas. Esmirna no es así. Esmirna continúa, sus higos todavía son conocidos alrededor del mundo como para hacer un buen pastel de queso de cabra con higos, ¿no? Pastel campesino. Sus higos de Esmirna se llevan a todas partes del mundo. La ciudad fue edificada por Alejandro Magno y fue destruida en el siglo VI antes de Cristo. Después la reconstruye Lisímaco a principios del siglo III antes de Cristo. Y de ahí continuó. Y de las 7 ciudades, Esmirna es la más hermosa de acuerdo a los historiadores. Fue una ciudad próspera y fiel a Roma, el orgullo de Asia. Es la patria o la ciudad de Homero, un escritor, recuerdan, Homero, y reconocida en esa época por los avances en la medicina y en la ciencia. Y estaba más o menos a 50 kilómetros de donde está Éfeso, y nunca alcanzó la grandeza que Éfeso tuvo. Fue más hermosa arquitectónicamente, construida con ciudades, con calles edificios más hermosos, pero no alcanzó el nivel de la grandeza de Éfeso. En la época de Pablo tenía más o menos 250,000 habitantes. En lo político, Esmirna siempre fue aliado de Roma. Hermosos edificios y había templos dedicados a Zeus, Cibeles, Esculapio, Némesis, Afrodita, Apolo. Pero sucedió algo en lo político muy interesante. En el año 195 a.C. construyen un templo dedicado a Roma, a la diosa Roma, en el reinado de Tiberio. Y aún algo más sucedió. En el año 26 después de Cristo, fue la primera ciudad en erigir un templo dedicado al emperador romano. O sea, políticamente eran hábiles, le ganaron a todos. El César se había elevado a la divinidad y entonces se levanta, ellos dicen, son los primeros en levantar en todo el imperio romano, los primeros en levantar un templo dedicado al emperador. Y en ese templo tenían actos de devoción a él. Cada año quemaban incienso en este templo ante el busto del emperador y decían: César es el Señor. César es el Señor. Cristianos han pasado ya por todo el imperio, bueno, buena parte del imperio romano, están los cristianos, los judíos principalmente, y eso puso en conflicto a los cristianos. Iban al templo dedicado al emperador y decían: César es el Señor. Y los cristianos decían: no es César, Jesús es el Señor. Y empezó una persecución contra los cristianos. Y hubo un obispo en Esmirna que se llamó Policarpo, obispo de Esmirna, y fue martirizado entre el año 155 y 156 por su fe. Fue quemado vivo. La ciudad de Esmirna era reconocida porque tenía muchos árboles que producían una resina muy olorosa. ¿Adivinan cuál es? Esmirna no rima mucho con lo que mirra, la mirra. Ahí había mucha mirra, que en griego es Smirna, con Y. Así que en esta ciudad había muchos judíos que eran ricos. En una ocasión eran tan adinerados que decidieron hacer una colecta y recaudaron 10,000 denarios para embellecer la ciudad. Pero esos mismos judíos, acuérdense, los seguidores de Jesucristo, los seguidores de Cristo, los cristianos, son judíos de raza. Pero la religión judía, los judaizantes, eran al mismo tiempo que era una raza, era una costumbre, una tradición. Y los judíos empezaron a entrar en conflicto con los judíos cristianos. Y esos judíos que habitaban en Esmirna metieron en conflicto, o ellos instigaron a una persecución contra los cristianos. Como dije, Policarpo fue asesinado, fue quemado vivo el 23 de febrero por permanecer fiel al nombre del Señor. El procónsul que arresta a Policarpo quiere que Policarpo viva, así que le dice: mira, solamente reniega del Señor, di que César es Señor y después te vuelves a arrepentir. Y Policarpo
quedó en la historia su respuesta. La respuesta de Policarpo de Esmirna cuando le dijeron que renegara de Jesús, la respuesta fue: he servido a Cristo por 86 años y nunca me ha hecho nada malo. ¿Cómo puedo blasfemar a mi rey que me salvó? Y fue condenado a la hoguera. La historia registra que los judíos fueron de los primeros en buscar leña para quemar a Policarpo, otro judío. Y esto no fuera de sorprender que alguien junte leña, de no ser porque era sábado. Y la ley para los judíos prohibía hacer actos de trabajo como esos. Sin embargo, su odio era tal que no importó ser sábado y juntaron leña para la hoguera donde asesinaron a Policarpo de Esmirna. Esta es la ciudad que vamos a estudiar el día de hoy. Esta es la carta que vamos a estudiar el día de hoy. Antes de continuar y de leer la palabra, vamos a orar. Amado Padre Celestial, muchas gracias porque nos das este hermoso día, mi Dios, en que podemos recordar eventos históricos y podemos ver y damos fe que tu poder ha sido suficiente y que esta carta, Señor, este mensaje dirigido a Esmirna sea dirigido a cada corazón que hoy se adolece, cada corazón que hoy sufre, cada corazón que hoy se duele, en el nombre de Jesús. Amén. Apocalipsis 2:8 dice: escribe esta carta al ángel de la iglesia de Esmirna. Esta introducción ya la vimos, es la misma en todas las cartas y la vimos en la carta a Éfeso. Este es el mensaje de aquel que es el primero y el último, que estuvo muerto, pero ahora vive. Y estas palabras de introducción, acuérdense, hay persecución en Esmirna, el obispo ha sido asesinado, los cristianos están padeciendo. Así que esta introducción debe ser como un bálsamo para los judíos cristianos de esa época. El que estuvo muerto y vive. La muerte no es la última palabra. La muerte no será el fin del creyente, así como no lo fue para Jesucristo, no lo será para todo aquel que ha puesto su confianza en Él. Y esta frase es la que Dios dice de sí mismo cuando se dirige a Israel. Isaías 44:6 dice: esto dice el Señor, el Rey y Redentor de Israel, el Señor de los ejércitos celestiales: yo soy el primero y el último, no hay otro Dios. Pero veamos algo también interesante en el verso 8, dice: el primero y el último. ¿Quién es el primero y el último? Evidentemente el que es Dios. El alfa y el omega, principio y fin. Pero después dice, el que estuvo muerto. Obviamente, Dios Padre no estuvo muerto. ¿Quién fue? Nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesús. Entonces aquí, una vez más, vemos cómo Jesucristo se eleva al nivel de Dios, porque es Dios mismo, define su divinidad y su unidad. Es uno con el Padre, igual en poder y autoridad. Entonces, ¿de quién habla? De Cristo, el que murió en la cruz, triunfó sobre la muerte y vive hoy. Y en todo el Apocalipsis hay un contraste en el cual se insiste entre Dios y Satanás, Cristo y el anticristo, muerte y vida. Jesús sigue siendo igual a Dios, dio su vida voluntariamente para sufrir lo que los pecadores teníamos que sufrir por nuestros propios pecados, y se levantó de la muerte para ofrecer los beneficios de su muerte y resurrección a quien confía en Él. El que estuvo muerto, pero vive. Murió por fidelidad y vive en fidelidad. Entonces, el sufrimiento del Salvador Jesús es revelado a la iglesia, cuyo nombre significa mirra. Y la mirra era usada, una sustancia usada en los entierros por su dulce olor. ¿Qué nos dice este primer versículo? ¿Qué nos dice? ¿Qué le dice a la iglesia que está padeciendo? No importa lo doloroso de la persecución, Esmirna. No importa que puedas morir asesinado, Esmirna. Tu Salvador sufrió. Tu Salvador sufrió, por lo tanto, Él entiende tu sufrimiento y Él consuela para siempre. Hebreos 4:15 dice: nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Esto, decía, es relevante para la iglesia de Esmirna,
porque están viviendo persecución. Y en este primer verso entonces la palabra de Dios consuela y nos debe consolar a nosotros. Porque quizá ahora no somos perseguidos por la autoridad, no somos perseguidos por algún grupo para ser asesinados o para muerte, pero hay persecución. Algunos que quizás se sienten perseguidos por la enfermedad, por la angustia, por la crisis económica. Algunos se sienten abatidos y perseguidos por la depresión, por la soledad. Algunos están afligidos, perseguidos por la falta de empleo o por un problema familiar. Y quizá ese tipo de persecución o depresión es peor que una persecución física. Si tú has padecido, estás padeciendo algún tipo de estas dolorosas áreas, persecución, depresión, enfermedad, falta de empleo, necesidad económica, problemas familiares, esta carta debe ser un consuelo para ti, porque tu Salvador padeció y estas palabras deben ser como esa mirra para el espíritu, como un ungüento, como un dulce perfume para tu corazón. Y tu testimonio en medio del sufrimiento es como un perfume para los demás. El primero y el último. El primero en ser destinado desde la eternidad para una muerte violenta. Primera de Pedro 1:20 dice: Dios lo eligió como el rescate por ustedes mucho antes de que comenzara el mundo. Pero ahora Él se lo ha revelado a ustedes en estos últimos días. El primero en ser destinado a una muerte violenta. El primero y el último que quedará en pie cuando todos sus enemigos hayan sido puestos bajo sus pies. Salmo 110:1 dice: el Señor le dijo a mi Señor: siéntate en el lugar de honor a mi derecha, hasta que humille a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies. Esmirna, a diferencia de Éfeso, han mantenido su primer amor. Y esa fidelidad a Dios es la realidad de Esmirna. Y esa fidelidad a Dios los llevó al sufrimiento, conlleva tribulación, dolor. Es fácil seguir a Cristo cuando todo va bien, ¿no es cierto? Es fácil seguir a Cristo cuando la vida nos sonríe. Es bonito ser el héroe del día por una oración contestada por la fe. Pero qué difícil es ser fiel a Dios en medio de una constante angustia. Qué difícil es ser fiel a Dios cuando las cosas no mejoran o van mal o empeoran. Qué difícil ser fiel a Dios en medio de tanta oposición. Y si tú has padecido algo de esto, Cristo conoce tu situación. Isaías 63:9 dice: cuando ellos sufrían, Él también sufrió, y Él personalmente los rescató. En su amor y misericordia los redimió, los levantó, los tomó en brazos a lo largo de los años. Nuestro Señor conoce. Así que esta carta que es dirigida a ese pueblo que está sufriendo de cristianos es como un bálsamo, y debe ser un bálsamo para nosotros porque Él conoce nuestra situación. No solo la conoce, Cristo la compartió. Por eso nuestro Señor Jesucristo sigue siendo nuestro buen pastor. Primera de Pedro 2:25 dice: antes eran como ovejas que andaban descarriadas, pero ahora han vuelto a su pastor, al guardián de sus almas. Aparte de los sufrimientos físicos que podemos padecer en esta vida, aparte de la depresión, la soledad, la persecución, la falta de empleo, la enfermedad, este verso nos anima en tiempos de lucha cultural. Cuando la iglesia está siendo y será peor, será atacada por mantener su pureza doctrinal, por mantener su pureza ética y moral, y será atacada por la ideología, por lo que es políticamente correcto, pero humanamente inmoral. En un estado de los Estados Unidos está permitido el aborto hasta el mes 9, hasta horas antes del proceso del alumbramiento puede ser abortado. Y lo políticamente correcto, pero lo que es moralmente incorrecto. Y los cristianos o los grupos que se levanten a defender la vida en el vientre van a ser tachados de retrógradas, van a ser tachados de hombres que no les importan, vamos a ser tachados de muchas cosas.
Hay una persecución, habrá una lucha. Y la iglesia debe permanecer firme como la iglesia de Esmirna. Apocalipsis 2:9 continúa diciendo: yo sé de tu sufrimiento y tu pobreza, pero tú, ¿qué? Eres rico. Conozco la blasfemia de los que se te oponen. Dicen ser judíos, pero no lo son, porque su sinagoga le pertenece a Satanás. Pero las primeras dos palabras deben tocar nuestra vida. ¿Cuáles son las primeras dos palabras? ¿Qué dice? Yo sé. Si le preguntas, Señor, ¿qué no te das cuenta? Yo sé. Pero Padre, mira mi situación, mira los conflictos, las obligaciones que tengo. Yo sé, dice tu Padre. La confianza que debemos tener es que nuestro Señor Jesús sabe, conoce todas las circunstancias. Y en este contexto en particular, conoce la maldad de aquellos judíos que quieren atacar a los cristianos. Son compatriotas judíos y los atacan. Y Jesucristo en este mensaje dice, son descendientes de aquellos que atacaron a Jesucristo mismo. Y Él les dijo que no eran verdaderos hijos de Abraham. Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo les dijo, no son hijos de Abraham. Abraham puede sacar hijos de las piedras, son hijos del diablo, le dijo Jesucristo. Juan 8:44 dice, pues ustedes, refiriéndose a ese grupo que lo atacaba, pues ustedes son hijos de su padre, el diablo, y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad, porque en él no hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo con su naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Y en esta carta que estás leyendo dirigida a los de Esmirna les dice, pues esos que los persiguen no son judíos. La palabra judío viene de su raíz, que es Yehudá. Y Yehudá o Yehudá significa alabanza. Y estos judíos, en lugar de alabar, blasfeman de él. Y podríamos pensar, bueno, esto ha quedado superado, esto es en el primer siglo, pero ¿cuántas luchas internas hay en grupos cristianos? ¿Cuántas luchas hay en grupos cristianos que atacan a otros grupos cristianos? Yo sé, tu sufrimiento y tu pobreza. En una traducción se traduce sufrimiento y pobreza como tribulación. La palabra tribulación conlleva dos ideas. En el griego es tlipsis. Y esa palabra da la idea de aplastar, triturar, prensar, como prensaban el olivo para sacar el aceite. Esa es la idea. Del latín es tribulum, que da la idea de trillar. Cuando trillan, no sé si han visto cuando trillan de manera artesanal el trigo o el arroz. Es un madero ahuecado donde depositan el trigo, el arroz, y un mazo, una madera donde golpean para que se rompa y que después pueda sacudirse y la basura es alejada y queda el purificado el grano. Y las dos ideas conllevan lo que es tribulación, presión y golpes. Segunda de Timoteo 3:12 dice, es cierto, todo el que quiera vivir una vida de sumisión a Dios en Cristo Jesús, ¿sufrirá qué? Persecución. En Esmirna pasaba esto. Los cristianos eran entregados por sus propios paisanos judíos a los oficiales romanos. Recuérdense que en Esmirna se construyó el primer templo al emperador, había un culto al emperador. Ahora, hay documentos donde registra que los cristianos eran llevados a los tribunales y se les procesaba si quien lo llevaba era un judío. Ahora, eran acusados públicamente y entonces los expulsaban de las sinagogas, ya no podían ir a las sinagogas, y la sinagoga disfrutaba de una protección especial que los exentaba de participar en culto al emperador. Pasó algo interesante, los judíos ricos apoyaban al gobernador, pero dijeron, mire, nosotros no podemos decir que el César es Señor porque adoramos solamente a Dios, pero denos una exención. Y los romanos les dieron lo que le llamaron religión lícita o religión permitida. A los que tenían ese permiso
y no adoraban al César, no les hacían nada porque estaban dentro de la religión permitida. Bueno, después del año 70 después de Cristo, que fue terminado, que fue destruido el templo en Jerusalén, y muchos judíos cristianos invadieron, se esparcieron por toda esta área de Asia Menor. Cuando los judíos se dieron cuenta que cristianos habían ahí, los denunciaban. ¿Y qué hacía la autoridad romana? Decía, bueno, si ustedes judíos están acusando a estos judíos cristianos, ellos ya no tienen el documento religio lícita, ya no tienen la religión permitida, y entonces podían ser perseguidos, les podían quitar sus casas, podían quitarles sus bienes, no les pagaban sus salarios y hasta son condenados a muerte. O sea, eso está pasando en Esmirna. Y los judíos que pudieron ser la iglesia de Dios por su incredulidad llegan a ser sinagoga de Satanás. Y es interesante, actualmente, quienes peor rechazan a los cristianos son los que alguna vez fueron cristianos, y después los incrédulos. Muchas veces quienes más atacan a los cristianos es alguien que antes caminó con Dios, y después los incrédulos. Y en medio de la tribulación, si tú te preguntas, ¿Dios está interesado, está preocupado por mí? Esa es la respuesta. Apocalipsis 2:9. Yo sé. Algunos judíos decían que para ser hijo de Dios tenías que ser descendiente de sangre de Abraham, tenías que ser circuncidado. Y Jesús les enseñó, no, los verdaderos descendientes espirituales de Abraham son los que permanecen en la palabra, no los que vienen de sangre, no los que se circuncidan el cuerpo. Juan 8:31 dice, Jesús les dijo a los que creyeron en él, ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas. Él sabe tu pobreza. La palabra en griego para pobreza es tocheia, que es una pobreza extrema, una vida de mendigo o de esclavo. Entonces, en Esmirna había cristianos que habían perdido todo por la persecución o por la difamación. Y le dice, conozco tu pobreza. No le dice, conozco la pobreza. Conozco tu pobreza en singular, porque Él sabe de lo que tú y yo padecemos, sabe lo que tú y yo, cada uno en singular, soporta. Cuando no hay trabajo, cuando no hay recursos por el hecho de ser cristianos, los creyentes de Esmirna están sufriendo todo esto. Y le dice, muchos, aunque son pobres, aunque son perseguidos, realmente tú eres rico. Y muchos de los ricos de este mundo son pobres en el mundo venidero. Algunos son pobres por fuera, pero ricos por dentro, ricos en bendiciones, en dones, en esperanza, en el mundo venidero. Y cuando eres rico en lo interno y te llegue la riqueza financiera en lo externo, no te vuelvas pobre espiritual al no ser fiel a Dios. Dios, la palabra dice que Él desea que seamos prosperados en todo y Él quiere bendecir nuestra vida. Pero frecuentemente cuando viene la abundancia o viene la bendición, empieza la pobreza espiritual. Que no suceda eso en tu vida. Donde hay abundancia espiritual, la pobreza externa se soporta bien. Cuando el pueblo de Dios es empobrecido por amor a Cristo y mantener la buena conciencia, Él compensa con todas riquezas espirituales. 2:9 termina de Apocalipsis, dice, conozco la blasfemia de los que se te oponen. Dicen ser judíos, pero no lo son, porque su sinagoga le pertenece a Satanás. Conozco la blasfemia de los que se te oponen. Nuestro Señor Jesús habló de la blasfemia contra el Espíritu Santo en el contexto, cuando Él echó fuera un demonio, cuando echó fuera de un ciego y mudo, un demonio. Al sanarlo, los líderes le dicen a este hombre que fue sanado, ese hombre te sanó, pero no fue de Dios, te sanó por el poder de Belcebú, por el poder de Satanás. Los sacerdotes que tenían la responsabilidad de reconocer al Mesías son los primeros que se vuelven contra él y lo atacan. Ahora, ¿qué es blasfemia en nuestro contexto? Escucha. Es conocer la verdad, conocer a nuestro Señor Jesucristo, conocer el poder de Dios y negarle su propósito
o su origen. Me explico. Sucede un milagro en tu vida, es que fue la medicina. La medicina pudo haber sido un vehículo. ¿Por qué digo que la medicina puede ser un vehículo? Porque en una persona cierto medicamento le ayuda a sanar y el mismo medicamento a otra persona no le hace ningún efecto y fallece. Si es la medicina, todos deberían de sanar con la misma medicina. Pero no es así. Eso es blasfemar. Cuando sucede en tu vida un milagro y dices, ¡ay, qué suerte! Cuando ves el poder de Dios manifestarse y dices, ¡uy, lo bueno que mi amigo está en un puesto y me ayudó! Lo primero que el cristiano dice, y no es un cliché, es gracias a Dios. Oye, ¿qué pasa? Que tienes un trabajo, gracias a Dios. Resulta que un amigo mío, gracias a Dios por ese amigo. Oye, sanaste, gracias a Dios, fíjate que me dieron gracias a Dios, que permitió que ese medicamento cumpliera un propósito en ti. Pero si lo primero que dices es que no sabes, esto fue, o San fulanito de tal, atribuirle un milagro a la suerte, a Buda o a quien sea, es peligroso. Los judíos de Esmirna entonces se están negando a reconocer a Jesús como Mesías, a pesar de toda la evidencia, el primero y el último, el que estuvo muerto pero ahora vive, y se niegan a reconocerlo como el Mesías. Y Jesús dice, ya no los sigue llamando judíos, los llama, pertenecen a la sinagoga de Satanás, los asocia con el diablo. Y estos judíos acusaron a los cristianos de todo tipo de cosas. Como adoraban un Dios invisible, decían que son ateos, no creen en ningún Dios. Cuando participaban de la cena del Señor, este es mi cuerpo que por ustedes fue roto, decían, ay, son caníbales porque están comiendo el cuerpo. Difamaron a los judíos. Decía, Pablo dice, cuando se vean, salúdense con un ósculo santo, un beso de amistad. Ah, son inmorales porque mira lo que están promoviendo. Y actualmente quizá no se nos acuse de caníbales, pero se nos acusa de retrógradas, intolerantes, heteropatriarcales. Por supuesto que no todos los judíos rechazaron a Jesús. Tampoco todas las sinagogas eran lugares de Satanás. Pero en Esmirna y otra ciudad, otra carta más que estudiaremos más adelante, que es la carta a Filadelfia, en esos dos lugares, fíjense, es muy interesante, escucha esto porque lo vamos a ver después. En esas dos ciudades, en Esmirna y en Filadelfia, fueron donde más fueron atacados los cristianos. Pero en estas dos cartas, dos ciudades, Esmirna y Filadelfia, si lees las cartas, no hay palabras de reproche, como con Éfeso, has perdido tu primer amor. Aquí, en la carta de Esmirna, en la carta a Filadelfia, no hay ningún reproche. Y fueron las ciudades que más fueron perseguidas. Qué interesante, ¿no es cierto? Cuando hay persecución, cuando hay sufrimiento, cuando hay dolor, te lleva más a buscar a Dios, te lleva más a depender de Él. Y si tienes a Dios, lo tienes todo. Las dos ciudades que más sufrieron persecución, el Espíritu no les dice ningún reproche. En los lugares más oscuros es donde la luz brilla más. En los lugares más oscuros rápidamente se identifica la luz. Y aquí entendemos que los perseguidos por el Evangelio tienen un lugar muy cercano al interés de nuestro Señor Jesús. Mateo 5, 11 y 12 dice: bienaventurados seas, o Dios los bendice a ustedes. Dios los bendice a ustedes cuando la gente les hace burla y los persigue y mientan acerca de ustedes y dice toda clase de cosas malas en su contra porque son mis seguidores. Alégrense. Si alguna vez algún familiar, algún amigo te desprecia por ser cristiano, si alguna vez algún familiar, algún amigo, algún conocido se burla de ti por ser cristiano,
Si alguna vez en algún lugar, en algún trabajo, te corren o te persiguen por ser cristiano, o si alguna vez alguien dice mentiras de ti por ser cristiano, ¿qué dice la palabra? Alégrense, estén contentos, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Y recuerden que a los antiguos profetas los persiguieron de la misma manera. Jesús advirtió que vendría persecución. Y Jesús advirtió que la persecución vendría como reacción a ser cristiano, como reacción a la palabra. Mateo 13:21 en una porción dice: son perseguidos por creer la palabra de Dios. Y si tú alguna vez vas a enfrentar persecución por ser cristiano, por la palabra de Dios, bienaventurado eres. Alégrense, porque tienes una gran recompensa. Y esta carta a la iglesia de Esmirna dice: hay un consuelo y un bálsamo de parte de Jesucristo, porque Él conoce, Él padeció. La persecución más severa vendrá siempre de los grupos religiosos. Ser fiel hasta la muerte, con esto termino. Ser fiel hasta la muerte no quiere decir que seas fiel, no solamente quiere decir que seas fiel hasta que mueras, sino quiere decir ser fiel aunque te cueste la vida. Todos esperamos ser fieles hasta la muerte, pero qué difícil sería que por ser cristianos, por seguir a Jesús, nos cueste la vida. ¿Cómo vas a responder a la carta, a esta primera parte de la carta de Esmirna? La terminaremos la siguiente semana. ¿Te ha consolado la palabra de Dios? En alguna ocasión, cuando te has sentido abatido, triste, deprimido, desconsolado, ¿has encontrado consuelo en tu Señor y Salvador? ¿Consuelas a aquellos que están en aflicción y en dolor? ¿Has sido consolado, pero te niegas a consolar? ¿Has sido perdonado, pero te niegas a perdonar? Él te conoce, sabe todo lo que has vivido y nos enseña en esta primera porción de la carta que Él conoce. Yo sé. No hay nada que escape a su interés, a su poder, a su conocimiento. Palabra de Dios. Vamos a orar, iglesia. Amado Padre, gracias por tu fidelidad, porque esta carta nos recuerda, nos confirma que tú sabes todo por lo que vivimos, todas nuestras lágrimas, todos nuestros sufrimientos, todas nuestras aflicciones, tú las conoces. Y no solo las conoces, sino experimentaste el quebranto. Y el ver a Jesús crucificado y resucitado debe ser como un bálsamo, como una mirra con su aroma que inunda nuestra vida. Gracias, Señor. Gracias, amado Padre. Tú conoces a cada uno de mis hermanos. Tú sabes quién está padeciendo, quién se siente con una enfermedad, quién se siente triste, en depresión. Y tú hoy le consuelas, tú hoy le abrazas, tú hoy le dices: yo sé, yo estoy contigo. No huyas más, no corras más, porque tu destino eterno está seguro en mí. No huyas más. Gracias, Señor Jesús. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.